Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos de la universidad. Eh, Nuevamente soy la doctora Rosa Reategui. Bienvenidos a la clase. Eh, no sé si esperamos unos 2, 3 minutos. ¿Quién es la delegada? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Esperamos un ratito? Ya sí, mientras mis compañeros se conectan. No, bueno. Bueno, ya empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Ahora vamos a dictar 2 clases, una sobre infecciones urinarias y la siguiente sobre enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿no? En relación a la infección urinaria, es una de las infecciones que, que más existen en todo el planeta. Es la segunda causa de infecciones después de las infecciones respiratorias. ¿Y qué cosa es la infección urinaria? Es la presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario. Puede haber síntomas o no haber síntomas. En realidad es una invasión de gérmenes que produce un cuadro inflamatorio, ¿no? Primero se produce una colonización y multiplicación en el tracto urinario que es estéril y está asociado a síntomas específicos o inespecíficos, dependiendo de la edad. Ahora, el origen de las infecciones urinarias es bacteriano hasta en un 90%, porque puede haber otro tipo de gérmenes. Y para definirla como infección urinaria, tiene que haber 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, que es el criterio de CAS para definir infección urinaria. Este criterio lo descubrió el doctor Cas hace más de 50 años y sigue vigente, ¿no? Hay algunas variantes, ¿no? También tiene muchas, se origina generalmente de la piel, de los genitales, porque hay gérmenes, pero la mayor cantidad ingresa por los gérmenes, se origina por los gérmenes que salen del recto. Eh, igualmente, la incidencia de
este cuadro, en las mujeres en general, más o menos entre un 30% de las mujeres, por lo menos van a tener una infección en su vida. Hasta 50% dicen algunos autores. Es muy frecuente también en el embarazo y en los varones en las edades extremas, es decir, en los neonatos, en los niños y en los adultos, por encima de los 50 años. Igualmente es frecuente en los inmunodeprimidos y las personas que tienen anomalías anatómicas del tracto urinario debido a que no hay una adecuada eliminación de la orina. Todo factor que produzca retención urinaria a cualquier nivel del tracto urinario va a producir infección urinaria. Es la principal causa de septicemia en los hospitales. Además, produce un costo anual en cuanto a la evaluación y tratamiento bastante alto, cerca de $1 billón. Esto reportado en Estados Unidos. Y la ausencia laboral de las personas que padecen infección, más o menos es un 10% en la mayoría de los centros laborales. En cuanto a la etiología, generalmente los gérmenes son gram negativos y generalmente son las enterobacterias. Y la Escherichia coli es la más frecuente, un 80%. Igualmente se puede ver infecciones urinarias por los gérmenes. En un 50% hay invasión por hongos, o hay infección por hongos oportunistas, estreptococos y también los anaerobios. Estreptococo principalmente en los recién nacidos y la embarazada. En relación a los gérmenes más frecuentes, son varios. Dentro de ellos, ya habíamos mencionado, la Escherichia coli hasta un 40%. Entre el Proteus mirabilis, que se asocia mucho con las litiasis, entre 10 a 15%, igual la Enterococcus fecalis, igual el Streptococcus epidermidis y el Enterobacter. Para entender por qué se producen las infecciones urinarias, tenemos que saber que tienen que haber dos factores, ¿no? Dos situaciones o dos agentes, ¿no? En primer lugar, el huésped y también el germen, ¿no? En relación también que hay que reconocer cuál es el germen que causa la infección, las vías de acceso. Los factores predisponentes son importantísimos para entender por qué se produce con tanta frecuencia las infecciones urinarias y los mecanismos que permiten que haya infección. En el ser humano hay, sobre todo en la mujer, ¿no?, de defensa para evitar que los gérmenes ingresen al aparato urinario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. A nivel de la zona uretral, alrededor de la uretra y la vagina, es bien importante que recuerden siempre que hay sustancias que van a evitar que los gérmenes ingresen, ¿no? Uno de ellos es el pH de la vagina, que generalmente tiene que ser ácido para evitar que entren estos gérmenes. La presencia de estrógenos, importantísimo. Los estrógenos son elementos que van a proteger, evitar que los gérmenes
proliferen y penetren a la vía urinaria. Igual el glicógeno, ¿no? Hace que se produzca también el ácido láctico, que es importante. Y también hay unos bacilos que se llaman bacilos de Dodderlein que permiten que se mantenga este pH ácido. Igualmente, la presencia del peróxido de hidrógeno, que son producidos por estos lactobacilos. Igualmente, dentro de la vejiga, el traductor o el trasladador de los gérmenes, que es la orina, tiene mecanismos también de defensa. El pH urinario, en general la composición de la orina, ¿no? Con su pH, con la osmolaridad alta, la urea elevada, hay ácidos orgánicos, hay oligomucoides, uromucoides, hay una proteína importante que se llama la proteína de Stang-Horsfall, que protege, ¿no? Evita que poliza los gérmenes. Igualmente hay enzimas, como las lisocimas, y los antígenos libres también que evitan las adherencias. ¿Qué significa? Que los gérmenes se van a adherir a la mucosa. Uno de los mecanismos importantes por los cuales se produce la infección es esta adherencia o unión de una parte del germen a la mucosa. Entonces, hay sustancias en la orina que evitan esta adherencia, normalmente. Por otro lado, también tenemos que saber, en cuanto a la virulencia, cómo el germen, la bacteria, produce o tiene virulencia para poder ingresar a la orina y permitir que haya invasión de la mucosa. La virulencia bacteriana es importantísimo. Hay factores que tienen estos microorganismos. Primero, las fimbrias tipo P, ¿no? Las fimbrias tipo P son una especie del sogas que tienen estas bacterias que han desarrollado con el tiempo para ser más invasivas, ¿no? Hay unas ligandinas bacterianas que permiten que los liposacáridos de su pared sean muy tóxicos. Producen la inflamación, producen hemólisis bacteriana, lisan a los eritrocitos. Y también la aerobactina que va a captar el hierro para que pueda haber una mejor penetración. ¿Cómo estas bacterias han desarrollado estas fimbrias o pilis? Dentro del cuerpo de estas bacterias existe el material genético. Y estas fimbrias son las partes de esta bacteria que va a permitir que se una a la mucosa. Y hay unos receptores especiales, ¿no? Que van a unirse, ¿no? Escherichia coli tiene estas fimbrias que se va a unir, pero hay sustancias que se van a meter entre esas dos superficies que van a evitar que haya infección, ¿no? Ya hemos hablado de todos los factores de protección, pero también externamente nosotros podemos dar a la persona que sufre esas infecciones a repetición para evitar que haya esta adherencia. Igualmente es muy importante que sepan las vías de cómo se infecta, ¿no? Principalmente es por la piel, la periuretral y de la vagina. El recto es un factor importante. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas bacterias que viven en el aparato digestivo se vuelven patógenas
se vuelven patógenos y pueden entrar directamente hacia la uretra. Y sobre todo cuando hay factores que van a alterarse, los factores de protección que alteran, que se alteran para evitar la infección, la orina, que está permanentemente fuera de la vejiga, también es un factor que como la infección urinaria o la incontinencia urinaria, también hace que haya una zona húmeda, que estos gérmenes se deslicen y se penetren con facilidad hacia la vejiga. Esos son los dos vías. La otra vía puede ser la vía linfática, que se ha demostrado en la que hay una infección intestinal que puede, por contigüidad, hacer que los gérmenes penetren al aparato urinario. Igualmente, también se describe la vía hematógena, principalmente cuando hay dos gérmenes, ¿no? Las Candida albicans, cuando hay una infección generalizada por Candida albicans, o una infección por el Staphylococcus aureus. Estos dos gérmenes pueden producir invasión de la vía urinaria y dar infección urinaria eh, eh, en, en, muchos casos, ¿no? Entonces, este es el mecanismo por el cual, por contigüidad, las bacterias van a penetrar, ¿no? La migración periuretral, polinización del vestíbulo, inmigración hacia la vejiga, y puede darse que haya ascensión hacia el tracto urinario superior. No siempre hay invasión del tracto superior. Hay factores predisponentes del huésped. Todo aquello que evite una adecuada eliminación de la orina va a producir retardo de la eliminación de la orina y por lo tanto proliferación de gérmenes, ¿no? La hiperplasia benigna en próstata, la litiasis, en general, todo aquello que obstruya la salida adecuada de la orina, divertículos, estrechez, reflujo. En cuanto a la diabetes, también es un factor, la malnutrición, el alcoholismo, alteraciones inmunológicas, hospitalización prolongada por la cantidad de gérmenes que hay en los hospitales, y el embarazo también son importantes. La instrumentación de la vía urinaria, al colocar sondas, hacer dilatación o procedimientos endoscópicos, también puede ser un factor de invasión de gérmenes al tracto urinario. En relación a la actividad sexual y la infección urinaria, también puede ser un factor cuando se utilizan espermicidas locales que van a suprimir la producción del peróxido de hidrógeno y altera al lactobacilo, ¿no? Entonces, estos espermicidas hay que evitarlos. Muchos condones que no están bien lubricados también pueden lesionar el epitelio de la vagina y proliferar gérmenes y provocar infecciones. Igualmente, el embarazo. Durante el embarazo, el crecimiento del feto comprime al uréter y no hay una adecuada eliminación de la orina. Hay un retardo de la eliminación de la orina y por lo tanto puede haber proliferación de gérmenes. No hay un invasiado adecuado de la vejiga, ¿no? También la infección urinaria se clasifica por el cuadro clínico. Una infección del tracto urinario bajo y del tracto alto. Los gérmenes no van a invadir directamente al riñón. Pueden quedarse solamente en la uretra, en la vejiga, invadir la próstata en el varón
y quedarse solamente en el tracto bajo, ¿no? Entonces van a dar síntomas de dolor, o sea, disuria o dolor al miccionar, colaquiures al aumento en la frecuencia urinaria, dolor suprapúbico por la inflamación de toda la mucosa del tracto urinario. Tenemos el deseo de seguir orinando después de haber orinado. Y como hay invasión de germen, la ruptura de algunos vasos sí puede provocar hematuria. Y en relación al tracto urinario alto, cuando el germen invade ya el uréter y la pelvis, va a haber dolor abdominal, alza térmica, porque los gérmenes van a ir también a la sangre, ¿no? Náusea, vómitos, puede haber algunos síntomas también asociados de infecciones bajas, o puede haber septicemia. Cuando hay septicemia, y es una infección complicada. También hay que indicarles qué cosa es una recidiva. Es una infección con el mismo germen después de 2 semanas de haber recibido un tratamiento. La reinfección es la recurrencia con otro germen, también después de 2 semanas de haber recibido un tratamiento. Y la recurrente, que es lo que se produce más frecuente, son más de 3 episodios de infección urinaria durante un año y 2 en 6 meses. Cuando sucede esto ya se dice que es una infección recurrente. Para esto tenemos que investigar y luego también a este caso se le puede dar, cuando no hay un cuadro anatómico muy marcado, pueden haber cuadros funcionales también, que debe hacer profilaxis antibiótica. ¿Cómo vamos a indicarle a los pacientes a los cuales le decimos necesita usted tomarse una muestra de orina? Necesitamos que el paciente sepa cómo debe de hacerse adecuadamente una toma de muestra, ¿no? Hay que evitar que haya un consumo excesivo de agua para evitar que haya dilución de la cantidad de colonias. Hay que suprimir diuréticos. El paciente está tomando por lo menos 2 días. Bueno, acá les he puesto y antibióticos, pero hoy día no es necesario que suspendan al antibiótico, porque hay muchas personas que pueden automedicarse o de repente a algún médico le ha indicado antibióticos sin hacerse un cultivo. No, empíricamente, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Pero si el paciente no mejora, ya uno tiene que hacer un cultivo. Entonces, ¿cómo le indicamos? No necesita suspender el antibiótico porque se puede hacer un cultivo con un limpiador de antibiótico. Se tiene que ir a un laboratorio que tenga este sistema, pero hay que señalarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tenemos que dejar por lo menos 3 días sin antibióticos para poder hacer un cultivo. Pero si el paciente se siente mal y se está entrando una bacteriemia, tenemos que hacerlo con un limpiador de antibióticos. No es necesario que sea la primera de la mañana, porque la infección pues se presenta en cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces lo que nosotros tenemos que indicar es que debe tener su vejiga por lo menos horas sin haber orinado, para tener una adecuada cantidad para llevarlo al laboratorio. Luego hay que lavarse adecuadamente los genitales externos, tanto en el varón como en la mujer, y el periné con jabón, agua, y hay que secarse preferentemente con una toalla limpia, no con papel higiénico, ¿ya? Luego hay que enseñar a separar los labios en la mujer para evitar que haya el arrastre de gérmenes cuando la orina choca hacia los labios. Si hay secreción vaginal, si hay menstruación, lo ideal es indicarle que se haga un lavado y que se coloque un tapón vaginal para que no salga esa secreción o el arrastre, ¿no? o la menstruación. Igualmente,
indicarles que la toma de la muestra ideal es del segundo chorro. ¿Qué significa? Se le indica que orine un poco fuera del frasco estéril que le han dado en el laboratorio, primer chorro. El segundo chorro es lo ideal. Un mínimo de volumen, unos 10 mililitros, no necesita llenarse el frasco, porque el problema es que puede haber reboces y va a mojar todo el frasco en forma externa, ¿no? Evitar la exposición solar, hacer dentro de lo posible, hacer llegar esta muestra, ideal es máximo a los 30 minutos de haberse tomado la muestra. Pero no se puede, si el laboratorio queda, o el domicilio del paciente queda muy lejos, lo que se puede hacer es refrigerarla a unos 4 grados por algunas horas, máximo 24 horas, a 4 grados. Igualmente, si nosotros no podemos, si el paciente no puede tomarse la muestra porque puede ser un paciente que esté postrado, que viva solo, que no se pueda limpiar adecuadamente, que no pueda agacharse para una mujer para miccionar, que de repente tenga un problema en las rodillas, en la cadera, que haya un prepucio largo o fimosis, ¿no? En la cual no se pueda limpiar adecuadamente toda la zona de la uretra. Entonces, o en los lactantes. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarlos. En los adultos, limpiar adecuadamente toda la zona en forma estéril, la uretra, y colocar catéter estéril dentro de la vejiga y obtener la muestra por medio de un catéter. Es la única forma. Por otro lado, también cuando no se puede poner catéter o es un lactante en el cual no mejora o se está empeorando, mejor dicho, que es la situación, se puede hacer punción suprapúbica, ¿no? Entonces, es bien importante esto, no dejar de obtener esa muestra, ¿no? Hacer una punción suprapúbica, hacer el lavadito externo. A veces es necesario inclusive que alguien más nos ayude para separar los labios en personas obesas. Es muy difícil muchas veces sacar adecuadamente la muestra. Necesitamos una persona que saque, por un lado, separe los labios y la pierna, otra persona por el otro lado, y muchas veces es entre 3 personas, ¿no? El cateterismo uretral y luego la punción suprapúbica, por medio de una jeringa, limpiando la piel por encima, un través de dedo por encima del pulso pubis, pero tiene que haber vejiga llena. Tiene que haber una vejiga que tenga una buena cantidad de orina, si no, no podemos hacer la punción suprapúbica. Se hace con una jeringa, se aspira y aquí sí es cuando basta que se encuentre en el examen una sola colonia y ya decimos que hay infección. ¿Ya? Bueno, ya hemos dicho esto, removedor de antibióticos, la interpretación de los resultados, normalmente este es el resultado del examen de orina normal. Si no podemos hacer cultivo, también hay unas tiras reactivas en las farmacias en las cuales podemos tomar una pequeña muestra de orina en el paciente y en la misma casa colocar esas tiras que nos van a ayudar mucho, que es la tira reactiva o el dipstick, que es bien importante, que nos pueden decir por las diferentes colores que muestran la tablita, puede haber infección urinaria. El cultivo, el patrón de oro es el criterio de CAS, que ya le habíamos mencionado, 100.000 unidades formadoras de colonia. Ahí, cuando es 100.000 o más,
es una infección urinaria. Menos puede ya clasificarse en otro tipo de hallazgos, ¿no? Pero sí es una infección urinaria. Igualmente, ya les había mencionado lo de la cefra púbica. También para mencionar que hoy en día se está viendo mucho la beta-lactamasas espectro extendido, las colonias, que es por diseminación bacteriana, se vuelven resistentes o se toma mucho antibiótico. Hay gente que por cualquier cosa toma antibiótico y estas colonias no se tratan con cualquier antibiótico. Se debe de usar principalmente cuando está internado el paciente, la cefalosporina no hacen nada a estos cepas. O cuando están hospitalizados el carbapenén. Pero en la casa, si el paciente no tiene una situación crítica, se puede dar fosfomicina y nitrofurantoína. Esto es bien importante. Cualquier otro germen no le va a hacer nada a estas cepas bleas. Hay falsos positivos, ¿no? Infecciones urinarias, secreción vaginal, se está contaminada con heces, falta de refrigeración. Y igual el diagnóstico diferencial con otras patologías. Las enfermedades de transmisión sexual como el herpes, la gonorrea en la mujer, tumores de vejiga que dan frecuencia urgencia, uretritis, uso previo de antibiótico, no encontramos infección probablemente porque ha habido uso previo de antibiótico. ¿Y cuáles son los exámenes que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, tome la muestra, ayuda al diagnóstico en la ecografía, hacer una ecografía renal vesical. Si no encontramos causa y hay recidiva, una tomografía, que es lo ideal. Si no hay lugares donde se hace tomografía, por lo menos una urografía excretoria. Y por último, a veces necesitamos hacer un examen invasivo que es la uretrocitoscopía. Miren cómo en una paciente que le han hecho una ecografía con dolor lumbar y con infección, con fiebre, no se encontró nada en una ecografía, porque en la ecografía no se ve el uréter. En la ecografía solo se ve riñón y vejiga. Miren, había un cálculo que producía obstrucción y bacteriemia. ¿Cómo vamos a dar un tratamiento? Generalmente, evitar el consumo de sustancias que irritan el aparato urinario. Aumentar un poco más de consumo de líquido. Y la terapia, si es que no tenemos un urocultivo, lo podemos hacer empíricamente. Entonces, si no hay alteraciones del cuadro general, podemos dar antibióticos por 3 días, ¿no? Generalmente lo que utilizamos es el Monorol, que tiene una buena actividad. Luego la nitrofurantoína también por unos 3 días, ¿ya? Pero si persisten los síntomas se puede dar hasta 14 días. Ese es un manejo ambulatorio, ¿no? Se dan estos tipos de tratamientos empíricos hasta que salga en 3 días más o menos el cultivo. Pero si no hay posibilidad de hacerle un cultivo, se debe de dar tratamiento hasta por 10 días en general. Cuando ya está hospitalizado, sí ya es un cuadro serio en el cual el paciente ya tiene que someterse a tratamiento por vía endovenosa y con antibióticos de alto espectro, ¿no? Por lo menos son mínimo 7 días. Lo ideal son 14 días. Hablarles dos cositas bien importantes de estas infecciones. Cuando hay septicemia, puede haber necrosis distal, llamada la púrpura fulmina, que muchas veces
obliga a amputarlas por la misma cuadro de sepsis o los medicamentos que podemos dar que producen estrechez de los vasos, ¿no? Igual de la pielonefritis enfisiematosa, que vemos acá aire en los riñones o también en la vejiga, que es muy frecuente en los pacientes con diabetes mellitus, que hay que reconocerla. Esto es muy, muy grave, pero si lo reconocemos, los podemos sacar al paciente, ¿no? Igualmente también la bacteriuria asintomática, aquellas mujeres que no tienen síntomas, se va a tratar solo, no a todos los pacientes, sino a las gestantes. Necesariamente se tiene que tratar a la gestante, porque si no el problema lo va a tener el feto, ¿ya? Eso sí es importante. Una infección sin síntomas no hay que tratarla, pero sí a la embarazada. Igualmente, ya habíamos dicho sobre la recurrencia, pues, que tenemos que hacer profilaxis, que puede ser con antibióticos o con sustancias que van a evitar que estos gérmenes eh, eh, tengan esta recurrencia en las infecciones. Uno de ellos es el cranberry, que se coloca entre la bacteria y la mucosa. Los probióticos también que dan buenos resultados para evitar que haya recurrencia. Y hay un extracto bacteriano de cepas de Escherichia coli que se usa hace más de 20 años en el mundo. Se puede usar también en el embarazo, que evita que haya recurrencia. Y hay una guía de hace unos 3 años de la Sociedad Europea de Urología en la que no utilizan antibióticos, por la gran resistencia que están haciendo los antibióticos en el mundo. Utilizan estrógenos, probióticos y este lisado de cepas de Escherichia coli. Ya no utilizan antibióticos en las recurrencias, en la ITU recurrente. Vamos a hablar ahora, así rápidamente, también de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué cosas son las enfermedades de transmisión sexual? Son aquellas enfermedades que tienen su origen por varias vías de contagio, ¿no? Pueden ser virus, bacterias y protozoarios. Se producen por relación sexual pene-vagina, por boca, genitales, ¿no? Boca pene, boca vagina o ano genital. También se puede transmitir de la madre al feto durante el embarazo o en el posparto. Por transfusiones o jeringas contaminadas en algunos drogadictos. Y es bien importante que para prevenir siempre usar correctamente un preservativo, tanto usarlo con frecuencia y correctamente, ¿no? Hay patologías de etiología variada. La clínica muchas veces es inespecífica y muchas veces en la mujer que tiene pocos síntomas o sin síntomas, como el papilomavirus, por ejemplo. Es lógico que si hay una pareja, la pareja tiene que ser tratada, ¿no? ¿Y cómo se presentan? Por úlceras, verrugas, ampollas, flujo amarillo, mal olor, dolor en pene, vulva, en ganglios inflamados. Muchas veces no es específico. Y aparecen también pequeñas ronchas en las manos, en las plantas de los pies. Lesiones, pápulas, vesículas, escoriaciones, son diferentes formas de presentación de estas enfermedades de transmisión sexual. A veces el diagnóstico no es fácil. Tenemos que ver quiénes pueden tener más posibilidad de que tengan enfermedades de transmisión sexual. Aquellos que tienen relaciones sin preservativo,
Múltiples parejas sexuales, parejas portadoras de enfermedades de transmisión, de ciertas enfermedades de transmisión sexual pueden transmitir otras. Una falta de educación sexual, los adolescentes, los sexoservidores, los drogadictos, el personal médico y paramédico en el laboratorio. Ojo, bien importante, en el laboratorio porque se pueden contaminar pues con jeringas, ¿no? O que llegue un paciente que tiene un VIH y uno no lo sabe, y hay que ponerle un suero, o de repente hay que operarlo, sobre todo en las emergencias, ¿no? O en el centro quirúrgico. Por eso es importante protegerse, ponerse guantes, ponerse preservativo. Diagnósticos diferenciales también hay que hacerlo, porque es difícil hacer un diagnóstico con cáncer de pene, con reacción a drogas. A veces salen úlceras en los genitales y pensamos que es una enfermedad de transmisión sexual. Pueden haber lesiones químicas, lesiones traumáticas. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? Esta que vamos a revisarla rápidamente. La sífilis es una enfermedad que es producida por la bacteria el Treponema pallidum. La transmisión por relación sexual, por la placenta, o sea, congénita, o perinatal, transfusión sanguínea o inoculación accidental. Los síntomas son escasos de inicio. Tener una relación sexual aparecen más o menos algunos signos recién a los 21 días. Eh, eh, esta, esta bacteria no se colorea, ¿ya? Y es vista con el microscopio de campo oscuro. No es vista por cualquier microscopio. También es un poco difícil, ¿no? Y sus estadios pueden ser el primario, secundario y el terciario. También puede haber una sífilis latente. ¿Qué significa? Que haya una infección que esté asintomático. Y a partir del año de la primera infección, de repente la persona va a hacerse una prueba sanguínea y aparece la positividad. Sin síntomas, sin lesiones, aparece la positividad. Esa es la sífilis latente. Y algunos llaman a la sífilis primaria y la secundaria sífilis benignas, porque las lesiones son curables y no dejan cicatrices, a pesar de las úlceras que producen. Importante también que el poder de transmisión o de infección al inicio, o sea, en la primaria, es sumamente alto, hasta un 60%. Uno puede tener el germen y tiene relaciones sexuales porque no le aparece muchas veces no le aparece externamente ninguna lesión. En el estadio primario, la lesión que aparece es una úlcera, en la zona donde ha habido la inoculación. Si ha habido relación oral, puede aparecer en la boca, anal, por el ano. En la vagina puede haber en el cuello, o a veces cuando se toca y se transmite hacia los genitales de repente también, ¿no? Es el chancro duro, es una úlcera de bordes duros, limpia, parece como que se hubiera lavado el paciente en ese momento. Cuando nosotros le evaluamos, es único, ¿ya? Más o menos aparece a los 45 días del contagio, entre 15 y 45 días. Miren, acá aparece limpio, ¿no? Esta úlcera. Acá igual. La base es dura, no duele. Aquí, la úlcera, de acuerdo a cómo se ha contagiado, ¿no? El diagnóstico, ya hemos dicho, ¿no? Por el microscopio oscuro, en sangre el BDRL, que
es positivo a partir de 14 días, y en el microscopio es positivo desde el primer día. Y a veces cuando el VDRL no es positivo, tenemos que buscar otra, otra, otro tipo de examen es el FTA, el TPH, ¿no? Positivo a los 21 días. Y este antígeno permanece toda la vida. Esto es bien importante. Tratamiento, a pesar de los años que tiene esta enfermedad, la penicilina benzatínica sigue siendo la tratamiento de elección. 2.400.000 en 4 dosis por intervalos de 7 días cada uno. 4 dosis cada 7 días. ¿No? Y si hay alergias a la penicilina, al eritro, la tetraciclina o la ceftriaxona, por más o menos 15 días. La sífilis secundaria ya puede aparecer más o menos a las 4 o 10 semanas de inicio, ya con manifestaciones cutáneas. Aparecen eh, eh, pápulas, condilomas planos, puede haber pérdida del cabello, alteración en las uñas, aparece como una lesión alérgica, miren, en las plantas de los pies, en todo el cuerpo, en las manos. Entonces hay que pensar que puede ser una sífilis, ¿no? Comienza a perder porosona. El diagnóstico, el BDRL, el tratamiento, cuando hay 1 sobre 10 diluciones ya se dice que es positivo. ¿No? Igualito, el tratamiento, ya son 8 dosis, la primera era 4, estas son 8 dosis en intervalos de cada 7 días. Y el estadio terciario, ese estadio puede aparecer hasta entre 2 a 40 años. Miren cómo puede aparecer hasta después de la primera infección hasta 40 años. Y hay manifestaciones cutáneas sistémicas, hay gomas, los tuberculomas, tanto en la piel, el subcutáneo, afecta al aparato cardíaco, produce aneurismas y también produce meningitis. Puede producir meningitis, demencia, parálisis progresiva. El diagnóstico, el BDRL, ya se localiza por sistema, el tratamiento es igual a la sífilis secundaria, 8 ciclos, ¿no? Y los controles sí tienen que hacerse en 13, 9, hasta 12, 26 meses para valorar el tratamiento. Los criterios de curación es que se negativice el BDRL o disminuya hasta 4 títulos. Entonces ahí se dice que ya está negativo. Otra enfermedad de transmisión sexual es el chancroide. Es una úlcera, aquí sucia, es diferente a la sífilis. La etiología es el Haemophilus ducrei, pero aparece como úlceras. Es blanda y esto así duele, a diferencia de la sífilis. Sucia, blanda, la otra es limpia, dura, no duele, esta sí es dolorosa. Y el tratamiento es más fácil, la citromicina o la ceftriaxona. Y también el contagio es entre 3 a 10 días de realizada la relación sexual. El herpes simple, tipo 1 es el herpes labial y el tipo 2 el herpes anogenital. ¿Por qué es importante esta enfermedad o esta infección? Afecta a alto porcentaje de la población mundial. La transmisión muchas veces se puede hacer sin signos de enfermedad a la pareja sexual. Hay el virus en la saliva, en la secreción genital, en la piel, en la boca, en las ampollas que salen, porque la característica de este herpes es una aparición de una ampolla o flectena, que es sinónimo
ampolla flictena. No se transmite con la rompecama, ¿no? Al infectarse por primera vez, lo característico es que perdura toda la vida. Si tiene un herpes labial, el virus va a aparecer cada cierto tiempo. Ese virus se aloja en el tejido nervioso y cuando hay etapas de baja de defensas, de estrés, aparece, ¿ya? Se localiza en el ganglio sacroiliaco, ¿no? Como si estuviera latente, ¿no? La transmisión del virus a través de las mucosas, de la boca o de los genitales también, ¿no? Porque el herpes genital también, ¿no? También en el embarazo es bien importante cuando en una embarazada hay que preguntarle, ¿han tenido antecedentes de enfermedades de transmisión sexual? Porque le puede transmitir al feto, ¿no? Claro, a veces es difícil hacer un diagnóstico precoz porque no hay síntomas, pero el contagio puede ser por el parto, ¿no? O intraútero también, ¿no? Y tiene una alta mortalidad en el neonato, porque estos, hay una diseminación al sistema nervioso, al hígado, ¿no? En la primoinfección puede haber algo que es general, ¿no? No es específico, pero sí lo que es específico es la, comienza a aparecer una zona dolorosa, hay prodromo, ¿no? Escozor, dolor quemante, ¿ya? Aparecen las ampollas en los labios, ¿no? Y puede haber una o varias flictenas. Esa etapa donde hay esa flictena, el líquido está lleno de virus. Entonces, la etapa contagiante es la etapa donde está la flictena. Va pasando los días, de repente unos 5 o 6 días ya se comienza a absorber esa flictena y aparece una costra. Ahí ya no es contagiante, ¿no? Pero eso sí es muy importante que recuerden, ¿no? Con la flictena, ahí, aquí, hay la flictena y después de unos días está la costra. También les habíamos dicho que es importantísimo preguntar a la paciente, la embarazada, en los genitales. Este herpes puede producir intraútero una microcefalia, hidrocefalia, hepatoesplanomegalia y lo más grave es que se introduzca en el sistema nervioso central. Más o menos hay un 30% de muertes, 40% de invasión del sistema nervioso central. Por favor, recuerden, cuando hay una embarazada, preguntarles antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Esta va a matar al feto. Por eso es importante preguntarle si ha tenido y para que le hagan la prevención y el tratamiento y el parto por cesárea. En realidad ningún virus hasta ahora tiene curación, pero sí puede mejorar los síntomas. Acá cuando aparece en los labios o en los genitales, podemos darle aciclovir o la crema que va a mejorar o va a acelerar la evolución. No lo va a curar, va a acelerar, le va a hacer que no tengan tanto dolor, los días se acortan, el tratamiento es hasta por 8 días más o menos, ¿no? Y después desaparece y puede aparecer de acuerdo a las eventualidades que pueda tener el paciente. Pero sí es importante que la pareja le diga al compañero sexual que tiene la enfermedad. Y cuando le salga una ampolla, que se proteja,
que no haya, si es de labial, que no haya beso en la época que la aparece, o cuando hay genital, que se ponga preservativo, pero ahí podemos ser proactivos, digamos, ¿no? Y otra infección de transmisión sexual es la ladilla. Muy frecuente, es una variedad de piojo, el hábitat es en el pubis, en el vello, ¿no? Es diferente al piojo común, el que aparece solo en el cabello. Aparece este pedículo pubis en el pubis, genitales, ano, axila, bigotes, pestañas, cejas, ¿ya? Pero no en el cuero cabelludo. Eso es bien importante. La vía de transmisión, la relación sexual que esté en contacto con el vello de las dos personas, o sea, el, el pedículo que está en el vello de la persona transmite a la otra persona. O el compartir toallas, ropa, asientos de inodoro, donde están los huevitos de la ladilla, ¿no? Da picazón, el examen hay que hacerlo muy cuidadoso, aparecen como cabezas de alfileres pequeñitos, esta es la forma del, del pedículo, eh, las liendres, lo que le llaman. ¿Cuál es el tratamiento? El uso es un uso local, es un champú, es la permectina. La zona afectada se lava por 10 minutos, se deja la permectina, luego se enjuaga. Se hace otro tipo de tratamiento a los 7 días y si hay que repetirlo a los 7 días, se debe de repetir. Lo ideal es descontaminar toda la cama, la vestimenta del paciente y las parejas sexuales deben ser tratadas. El virus del papiloma humano es quizá la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, más un 50% de mujeres sexualmente activas en el mundo se van a infectar con el papilomavirus, pero hay hasta 100 tipos de virus que se transmiten por relación sexual. Este papiloma va a causar la mayor cantidad de cánceres anogenitales. Produce cáncer de cuello de útero, de ano, hay algunas verrugas en las manos que no son transmitidas por relación sexual, pero sí puede producir mayor cantidad de cáncer, ¿no? Es asintomático, porque en la vagina, en el cuello, no da síntomas. En el ano tampoco da síntomas, ¿no? Y a veces cuando aparece en los genitales, la persona se da cuenta, sobre todo el varón. Con la mujer es difícil, ¿no? El varón se da cuenta y hay que hacerle la evaluación de la paciente, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque hay cepas que van a producir cáncer de cervix, de ano, de vulva, sobre todo las 16, 18, 31 y 45. Cuando encontramos estas lesiones en el cuello del útero, con el cervix, con el ano, hay que estirparle un pedazo para clasificarle. Es bien importante, ¿no? Y la mayoría de cánceres de cervix son producidas por el papiloma humano. Eh, los síntomas de verdad no son específicos, pero cuando aparece externamente ya tenemos que investigar, ¿no? Eso sí es importantísimo. Este es un papiloma de piel que no es de transmisión sexual, pero esto sí, evidentemente, ¿no? Aparece como coliflor, ¿no? Eso es típico del papiloma virus. El tratamiento previo a la extirpación de una parte de estas lesiones se puede hacer electrofulguración. Cuando son pequeñitos se puede electrofulgurar, se puede hacer eh, crioterapia. El láser se utiliza actualmente porque a veces son muchísimos. Y también se puede poner el podofilino, que es una sustancia líquida,
y el imiquimod, que es una crema antiviral. Lo importante de todo esto es que hay una vacuna. Hay una vacuna que se debe de poner. En todos los colegios se estaba poniendo anteriormente. La vacuna contra el papilomavirus se pone en 4 dosis. Va a disminuir a las personas, sobre todo a las niñas que no tienen relaciones sexuales aún. Generalmente se pone a partir de los 10, 12 años. Niños y niñas, ¿no? Eh, se le pone las 4 dosis y tiene 100% de eficacia si se administra antes de la relación sexual. Muchos han estudiado y dicen que si el varón y la mujer ya tuvo relación sexual, también se le puede poner, pero puede proteger a otros tipos de papilomavirus, ¿no? Y luego, pues, después de haberse puesto la vacuna, también debe usarse preservativo para evitar contagiarse con otros papilomas. La Neisseria gonorrhoeae tiene producida por una bacteria intracelular. Los síntomas, las características, ardor uretral y secreción por la uretra. Secreción medio amarillenta, medio verdosa, pero la característica es un ardor severo al mencionar. Bueno, cuando esta infección no se cura, puede producir, puede ascender sobre el aparato reproductor, tanto de la mujer como del varón, y producir fibrosis en las trompas de falopio, y entrar también dentro de las articulaciones, puede producir infertilidad, tanto en la mujer como en el varón. El tratamiento tiene que ser precoz, ¿no? De lo contrario puede producir estenosis de la uretra, prostatitis crónica, infertilidad. La secreción es lo más importante. Viene un paciente y dice, estoy orinando con ardor y me ha salido una secreción. Uno tiene que pensar que sea una blenorragia o gonorrea. Donde también se puede contagiar, puede haber conjuntivitis, artritis. Cuando hay una artritis que no se sospeche, no se sepa de dónde viene, y sobre todo si es mujer o varón o mujer joven, hay que investigar, ¿no? Puede dar enfermedad inflamatoria pélvica, es una de las causas más frecuentes. Embarazo ectópico. Y el tratamiento es una sola dosis, 1 gramo de ceftriaxona, puede darse acitromicina, 3 tabletas, tetraciclina por 2 semanas, pero la ceftriaxona es muy buena, ¿no? Ya. El VIH-Sida tiene un periodo de incubación meses o años. En realidad no voy a hablar de VIH-Sida porque es tan largo, pero sí tenemos que hablar en lo que concierne al aparato urogenital, ¿ya? Se transmite por relación sexual, embarazo, transfusión, contagio de jeringas contaminadas, pero hoy día ya no se utiliza tanto esas jeringas que no eran descartables, ¿no? Puede haber infinidad de síntomas. Es polimorfo los síntomas. En más o menos 1/3 de pacientes con VIH-Sida tienen infecciones urinarias polimicrobianas. Son frecuentes las infecciones por hongos o por virus. Y la infección por cándida suele dar cistitis crónica. Y como se forma una especie de bolas, puede dar obstrucción urinaria.
por el hongo. Entonces, cuando uno vea esta característica, bueno, acá hay algo raro, ¿no? Y hay que investigar si hay un VIH. Puede coexistir con otras ETS, y lo que sí es importante hoy en día, utilizar el Western blot, y como hoy en día esta enfermedad ya nadie muere por VIH, bueno, algunos sí, porque se les puede dar otra infección, antes se morían todos, ¿no? Porque ahora hay los retrovirales, es una enfermedad crónica. La carga viral se realiza con el PCR y la transcripción inversa. Cuando un paciente toma sus medicamentos retrovirales, mire, se puede tener relaciones sexuales, porque ya cuando no se encuentra el virus en el semen, no se encuentra, puede tener relaciones sexuales, no va a ser contagiante. También los retrovirales son importantísimos, ¿ya? Entonces, el asesoramiento, sí tienes que hacer un tratamiento con los retrovirales. Y por último, la hepatitis B, que también es una enfermedad que mata. Nosotros como personal de salud tenemos que vacunarnos todos, sin excepción, eh, por el hecho que nos podemos contagiar con las, eh, si, si operamos un paciente con hepatitis, es bien importante que está en la sangre, en la saliva, en todos los fluidos del cuerpo. Y por eso que tenemos que vacunarnos. Y este virus es 50 a 100 veces más infeccioso que el VIH. Ojo, es más contagiante, más infeccioso que el VIH. Entonces, un pequeño porcentaje de infectados, pues se puede morir por cirrosis o por cáncer de hígado. Por eso cuando en los hospitales de alta complejidad, cuando encuentran pacientes con hepatitis B, los clasifican para darles tratamiento o controlarlo para ver si van hacia la cirrosis hepática y están viendo para hacerle trasplante hepático o aparece el cáncer de hígado. Si va a ir yendo a la cirrosis, lo van a preparar para el trasplante. Ojo, esto es bien importante. Entonces se transmite por inyecciones, contacto sexual sin protección de la madre al hijo durante el parto. La vacuna es eficaz, tiene una protección hasta 20 años. Ojo, vacúnense. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado una dosis de refuerzo después de los 20 años. A ver, ¿hay alguna pregunta, por favor, de alguno de ustedes en relación a los dos tópicos? ¿Sí, Antonio? ¿Es Antonio? ¿Cómo? No lo saques tan rápido. ¿Qué trimestre del embarazo? ¿Qué dice? Más frecuente. Le leo la pregunta, doctora. Dice, ¿en qué trimestre del embarazo es más frecuente sospechar de una ITU asintomática y cuáles son las consecuencias para el recién nacido en caso una paciente embarazada con ITU asintomática no sea tratada? Ya, mira, ve, no es sospecha. Lo que pasa es que los obstetras eh, controlan a la paciente embarazada cada cierto tiempo y en cada semana, fijan cada semana. Ahí le piden examen de orina, le hacen la ecografía y todos sus exámenes de sangre. Se puede dar en el primer, en el segundo, en el tercer trimestre, pero el más difícil de controlar es en el primer trimestre, porque el feto recién se está formando. Tenemos que darle antibiótico a la paciente.
hay que dar antibióticos que no hagan daño al feto. El problema es el feto, no la mamá. A la mamá se le puede dar cualquier antibiótico de acuerdo a los, o empíricamente si se siente mal, ¿no? Pero al feto no podemos darle cualquier antibiótico. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tratarse? Hay un feto que va a ser un feto de muy bajo peso, con sus órganos que no se van a formar adecuadamente. Es como que haya una infección en el feto o una sepsis en el feto. Fetos de bajo peso, los órganos mal formados y que inclusive se pueden morir. Pero si hay una mujer que está bien controlada y se le da un tratamiento adecuado, porque no tienen síntomas, por eso se controla y se toma la muestra de orina. Sin síntomas, hay que darle tratamiento. Es el único caso en que, habiendo una infección urinaria sin síntomas, sí se debe de dar tratamiento. Tratamiento que se le da de acuerdo al resultado del cultivo, y si es sensible a la nitrofurantoína, hay que darle nitrofurantoína, porque ya está comprobado que no hace daño ni al feto ni a la madre. Se puede dar también, dependiendo del trimestre del embarazo, eh, como es asintomático, ¿no? O sea, infección en las asintomáticas, pero si hay una infección que amerita, ahí sí, cuando hay una infección con síntomas, necesariamente hay que hospitalizar a la madre, necesariamente a la embarazada, ¿no? Hay que hospitalizarla, porque puede haber peligro de alteración del feto o también de parto prematuro, ¿ah? O de pérdida también, ¿no? Sí, eso sí, necesariamente hay que internar a la madre cuando hay el primer síntoma, cuando hay ardor, dolor, malestar, inmediatamente internarla. Le tiene que hacer reposo, tratarla por vía endovenosa, pero las asintomáticas igual hay que tratarlas. Pero sí hay un cronograma que tienen todos los obstetras a las madres, ¿no? Inclusive en los consultorios eh, obstétricos, las recién embarazadas eh, son orientadas y reciben charlas respecto a los controles que ellos deben de tener. Claro, hay personas que no tienen acceso a la salud, ¿no? Se hacen ver por ministerio, se hacen ver en la posta. Es por eso que nacen tantos fetos de bajo peso, con, con riesgo. Son fetos de alto riesgo. En el Almenar hay un servicio de obstetricia de alto riesgo, porque es un departamento. Ginecobstetricia es un departamento que está dividido en obstetricia y en ginecología. Y dentro de la obstetricia hay embarazos de alto riesgo, donde están los fetos que están con, que tienen malformaciones, que la madre ha tenido de repente infecciones, preeclampsia, pero esa es la respuesta que te doy. Luis Antonio, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, qué ocurrencia. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Este, cualquier pregunta, por favor, por intermedio de mis alumnos lo pueden hacer, ¿sí? ¿Ya? Gracias, Yo les doctora. agradezco
Agradezco su atención. Nos estamos viendo con mi grupo. A ver, ¿me pueden dar una llamadita? Mi grupo, uno de mi grupo. Chao, hasta luego.